Todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir, Cristo. Entonces, ¿qué sucede en Cristo? Nada me falta. Ya no vamos a hablar del futuro. Nada me faltará, no, nada me falta. ¿Por qué? Porque Él está. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Es mi anhelo y he estado orando, intercediendo, para que esto se haga realidad en todos nosotros. Porque hemos venido mucho tiempo. Yo mismo me he enfrascado en ese tema porque me fascina, inclusive. En Romanos 12:2, Efesios 4:22, 24. Le hemos dado muchas vueltas a ese versículo. Renueven su manera de pensar, ¿cierto? Pero hay algo más importante. Prácticamente esos versículos van a ser una consecuencia de... Porque muchas veces, mire, y muchos crecimos, años pasamos. Cuando se nos traían versículos del Antiguo Testamento, se ponen hoy sin pasar por Cristo. Como si la obra redentora no fuese nada o no hubiese ocurrido. Como que eso es para más adelante. Y siempre que traigamos un versículo del Antiguo Testamento, debemos pasar por la cruz. ¿Qué significa esa sombra ahora en la realidad en Cristo? Lo mismo este salmo. Es precioso. Pero ya está. Esas promesas, ¿cuántas veces, como decía Jesús y hablaba Jesús a los discípulos, habéis oído, ¿cierto? Les decía Jesús, habéis oído que, pero yo os digo, ¿y el cambio? Ellos habían oído qué, habían oído la ley, y en qué puesto la puso Jesús. Habéis oído que no adulterarás, ¿cierto? Les dijo, pero yo os digo que cualquiera que piensa, tiene en su mente a la mujer de su prójimo, ya adultera. Mira qué nivel la pones. Habéis oído que renueven su manera de pensar, pero yo os digo que ya están ustedes. Y cantamos, a veces ojalá le pusiéramos toda la atención a las canciones. Increíble. Eres increíble. Y de verdad, y la palabra es increíble. Y a veces, como me han dicho aquí en los estudios, parece uno duro en decir las cosas. Porque Jesús hablaba así, vertical. Lo difícil es nuestros oídos entender eso, que es increíble. Yo me alegro que esté aquí Amandita y Nelly. Una vez nos habían visitado, pero son muy bienvenidas. Son amigas muy amadas y queridas. Y Dios de verdad tiene para nosotros algo tan especial, algo tan precioso que parece increíble. Cristo en nosotros. Todo aquello que anhelaron está cumplido en Cristo. Y nosotros ya hemos pasado 2000 años, o más bien la iglesia ha pasado ya 2000 años con toda la provisión, y hoy seguimos con faltantes. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos orado, Señor, dame esto, Señor, dame esto, haz esto, ¿cierto? ¿Será, Padre, que me falta ayunar más, clamar más? ¿Será, Padre, como nos enseñaron a muchos con Gamaliel, es necesario pasar por el desierto? Estudiamos Éxodo, estación por estación, 40 estaciones estuvieron ellos en el desierto. Estudiamos una por una, para mirar qué significaba para mi andar hoy, sin pagar por Cristo. ¿Sí ve la palla? Y a muchos nos estuvieron en esa cautividad. Hermanos, que le falta esto. O sea, nos falta hacer. ¿Cierto? Eso es lo que nos enseña, nos falta hacer.
Y cuando hemos compartido, yo dije, ay Señor, yo estoy en lo mismo. Yo he venido una y otra vez desde hace años, renueven su manera de pensar, uno renueven su manera de pensar, renueven su manera, llegamos hasta 10. ¿Qué estaba haciendo? Poniéndolo a ustedes mismos a que renueven su mente. Cuando yo tengo la mente de Cristo. Todo está en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento yo lo tengo todo, pero no hemos entendido. Y hoy, como esa gráfica que nos compartió el pastor César hace también años, yo creo que todos la tenemos, ¿cierto? Por aquí voy a cargar alguna para que recordemos. Esa gráfica que nos decía, el camino del cristiano. Vamos creciendo. ¿Creciendo en qué? El conocimiento. El conocimiento De Cristo. de Dios. No voy a cambiar porque yo me estoy esforzando, no voy a ser mejor persona, no voy a ser mejor padre, no voy a ser como lo que se celebraba ayer, no voy a ser mejor mujer, partero, porque me esfuerzo en ser esa mujer de Proverbios 30, 31, de ser esa mujer virtuosa, no es el esfuerzo. Lo que me lleva a ser lo que yo soy, lo que yo soy, es lo que yo tengo claro. Ya está en mi corazón, esta palabra está escrita en nuestros corazones. Vamos a vivirla. ¿Cómo la vivimos? Con el conocimiento, y en ese conocimiento es que crecemos. Cuando a veces se manifiestan esos que hemos hablado, esas fallas, esos tropiezos, voy ascendiendo, pero me tropecé, hice algo incorrecto. Eso incorrecto, de una vez me lleva la palabra, ay papá, fallé, dije una mentira, por ejemplo. Eso no me va a volver al principio, sino simplemente yo entiendo, papá, gracias por tu obra. Por tu obra tú me has perdonado, papá. Y sigo adelante creciendo en el conocimiento. No es que voy a andar de seguido caminando en pecado, caminando en faltas. No, yo me voy desechando. Como dice Colosenses 3:5. Hacemos morir. Toda esa vida que tuvimos antes la hacemos morir. Mire, ¿cuántos todavía están luchando con sus pasiones y deseos? ¿Cuántos? Cristianos. Porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo. Colosenses 1:26, vayamos, ese Colosenses es precioso. Y nos vamos a centrar más en él, pero lo más importante, mis amados, es que tengamos claro lo que ya tenemos. Ya tenemos en Cristo. Cuando entendamos esto, debe ocurrir en nuestro ser una explosión espiritual. Para no seguir caminando en religiosidad, en que tenemos que hacer para ganar algo. Jesús ya hizo la obra. Dice, me perdonó, me justificó, me limpió, me vistió. Él ya hizo la obra. ¿Qué dice ese 1:26? Habla sobre el misterio que había estado oculto. Había un misterio. Ese misterio lo quisieron conocer todos los antiguos. David quiso conocer este misterio. Y este misterio ahora ha sido manifestado a los santos. Yo cuando lo leía, cuando estaba en Gamaliel y lo leía, Señor, eso no es para mí, es para los santos. Porque como nos hacían sentir pecadores, pues no era para mí. Cuando yo me veo pecador, entonces la palabra no es para mí, es para los santos, para los que andan derechito, para los que no cometen faltas, era para ellos. Y cuando uno empieza a mirar quiénes son los santos, lo que la palabra dice, ¿quién es santo? Santo es el que ha nacido de nuevo. Y un nacidito de nuevo, así como Pablo le decía allá en la primera carta a los Corintios, que él primero le dice todo lo que tienen, todas las riquezas, toda la sabiduría, todo el conocimiento ha sido puesto en ustedes. Pero veo que entre ustedes hay niños. Y así nos pasa a muchos. ¿Cuántos años caminamos como niños? ¿Por qué les decía que había niños? Niños en Cristo.
ya en Cristo, o sea, nacidos de nuevo. Pero veo que ustedes hay pleitos, celos, contiendas. ¿Cuántas veces caminamos así, teniéndolo todo, metidos en afanes, preocupaciones, angustias? ¿Cuántas veces? Como niños en Cristo. Entonces, santo es el que ha nacido de nuevo, ha sido perdonado, ha sido lavado, ha sido vestido. ¿Sí es que nos posiciona una vez? Ha recibido el Espíritu Santo, lo hemos recibido, el Espíritu Santo. Recibimos revelación de la palabra. ¿Cuántas veces ahora abrimos la palabra, leemos un versículo y es diferente, ¿cierto? Antes. Ahora ese versículo cobra vida. Ahora es vida, mi corazón palpita. Ay, papá, gracias. Gracias, papá. ¿Por qué? Porque somos santos. Tenemos una nueva vida en Cristo, ya está. O sea, no la vamos a tener, no es que voy a caminar en santidad como nos enseñaban antes, que para recibir esta herencia tenía que ser santo, perfecto. No, yo ya soy santo. Caminando, me estoy despojando, estoy desechando todo lo que traía de la antigua vida, pero estoy caminando hacia la meta que es Cristo, pero soy santo. Yo no voy a ser santo cuando llegue allá a la cúspide. Ya soy santo, ¿por qué? Porque ya Él está en mí. Cristo en mí. Tenemos la mente de Cristo. Y pónganme mucho cuidado a eso. Ahora mis pensamientos están saturados de Cristo, porque brota de mi corazón. Inclusive, como decimos, sin culpa, sin tener que esforzarme de pensar en Cristo, porque tengo la mente de Cristo. Entonces, ¿para quién fue revelado el misterio? Para nosotros. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros, esperanza. Cristo, mire, eso llévenselo hoy y medítenlo toda la semana hasta que lo entendamos. Cristo en nosotros. Cristo está en mí. Por eso me gusta ese salmo. Me voy para allá de una vez, lo traía más adelante, pero lo voy a ir porque es importantísimo este salmo. ¿Por qué importante? Porque es que Cristo está en mí. Mire, póngale cuidado. En Jesús. En Jesús, ¿qué había en Jesús? ¿O qué hay en Jesús? Hay sanidad, ¿cierto? Hay provisión. Hay sabiduría. Hay revelación. Hay entendimiento. Todo está en Jesús. Y resulta que ahora Él está en mí. Está en mí. ¿Sí ve la mente cómo nos juega? Está en mí. Entonces, ¿qué me falta? Nada. Soy santo. El misterio se revela a los santos. ¿Cuál es el misterio? Cristo. Mire, siempre cuando venga una situación, porque es que abrimos más la mente a las preocupaciones, abrimos más la mente a las circunstancias que a lo que yo soy. Va a haber un apagón en toda Colombia, no hay recursos, no hay dinero, no hay empleo. ¿En qué pongo mi mente? En Cristo. Papá, gracias. En ti lo tengo todo. Nada me faltará. Nada. Entonces, ¿por qué le permitimos a la angustia entrar? Dios hará algo. Que mis hijos, ese tema lo compartíamos en el grupo, mis hijos, porque me dicen a mí, cuando uno tiene resuelto todo, pues no tiene problemas. ¿Qué pasa cuando un hijo suyo, y sobre todo los hijos pequeños, yo creo que duele más que los grandes? Que todos los hijos duelen. Y más la mamá, porque ustedes tienen una unión, yo siento eso, una unión más fuerte que una del papá. Mi papá no puso en la semilla. Chao. Pero la mamá lo lleva en el vientre, es parte suya.
Son uno. Como Cristo anhela hacer con la iglesia, son uno. La mamá sigue llevándolo siempre. Así le digo a mi esposa: ¿dónde estarán los niños? Y digo: ¿cuáles niños? Para los muchachos. Muchachos de 40 años, todavía niños. Pero es para la mamá sigue siendo un niño. Para la abuelita sigue siendo el niño, el que ya está de 60 años. Pero yo descanso en lo que tenemos, en Cristo. Ese Salmo 23 es precioso y me llevó otra vez hasta allá. Versículo 1, y es cortico, tiene no sé, versículos. Nada me falta. Ya no voy a hablar en futuro. Parece que allá decía: nada me faltará, pero lo pasamos por Cristo. Nada me falta. Papá, en ti nada me falta. Nada me falta, papá. ¿Ok? Porque todo lo tengo en Cristo. El 2, en praderas de abundancia, me hace morar, no me hará morar. Me hace morar. ¿Por qué? Porque todo lo tengo en Cristo. El 3, mi alma es restaurada a la imagen de Dios. Ahí dice: reconfortará mi alma. ¿Qué pasa en Cristo? Mi alma es restaurada, que eso es lo que sucede al renovar la mente. Mi alma es restaurada, mi alma. Porque en el Espíritu está la plenitud de Cristo. Ahora mi alma es restaurada. ¿A qué? A la imagen de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque me esfuerzo en hacerlo? No, porque Cristo está en mí. Si yo he de hacer algo, ¿qué sería? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta a mí? Porque yo lo tengo ya todo. ¿Qué me falta para manifestar lo que ya tengo? Ya queda esa pregunta abierta. El 4 dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, mire, no es que, como me decía alguien, es que lo que ustedes dicen es que como ahora son hijos de Dios, entonces no van a tener ningún problema. Todo está resuelto. No es eso. No es eso. El mismo Jesús dijo: en el mundo hallaréis aflicción. O sea, no es que Dios, como hay una doctrina también muy extendida en la iglesia, que las pruebas es el proceso de Dios, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? Yo también me lo creí. Que las pruebas es el proceso de Dios. ¿Para qué? Las pruebas sí nos pueden llevar a Dios. ¿Qué hacen las pruebas en un no creyente? Pues sí lo puede llevar a Dios, lo pueden llevar al arrepentimiento para que él diga: no, Señor, ya hice todo lo que, así me pasó a mí, ya hice todo lo que está en mis manos, Señor, ya esto es inmanejable, hazlo tú. ¿Qué hice? ¿Dice la respuesta? Me rendí. Dejé de luchar en mis fuerzas. Miren esa diferencia. No es en mis fuerzas, no es cuánto me esfuerzo por leer la palabra y voy a renovar mi mente, que me voy a posicionar en lo que soy. Es rendirme. Decirle: papá, gracias por esa obra tan maravillosa, papá. Yo estoy en Cristo. Papá, tú has entrado en mi vida, iglesia, y nos han dicho: busquen su presencia, ¿cierto? Búsquenlo a Él. Y yo pensaba que nosotros entrábamos en Cristo. Yo pensaba que al renovar mi mente yo me posicionaba en Cristo. Y no es así. Él está en nosotros. No en nosotros, en Él. No sé si hago entender eso. Sí. No estamos en Cristo, Él está en nosotros. Eso hace una gran diferencia. Él está en mí. Yo no tengo que hacer nada porque Él ya está en mí. ¿Qué hago yo? Gracias. Rindo todos mis pensamientos, papá, todos mis esfuerzos a ti, papá. Tú eres quien hace la obra. ¿Cuántas veces como padres y más como madres se esfuerzan en que sus hijos no tengan ningún problema, que no pasen por ninguna enfermedad? Cuando los míos estaban chiquitines y se enfermaban, yo quería ser el enfermo y no ellos. Imaginen nuestro Padre Celestial. Es entender
está en nosotros. ¿Y qué pasa cuando Él está en nosotros? Salmo 23. ¿Qué pasa cuando Él está en nosotros, hermano? Pues tenemos todo. ¿Por qué nos asusta la enfermedad? ¿Por qué nos asusta la escasez? ¿Por qué? Tal vez no hemos entendido la palabra. Él está en mí. Y si Él está en mí, ¿qué me falta? Pero creyentes, ¿cierto? Creyentes angustiados. ¿Cuántos creyentes? Y a uno le llegan invitaciones, hermano, una cadena de oración. Todavía, ¿cierto? Una cadena de oración porque hay un hermano que está en esta situación. Yo que digo, y lo digo para mí, para no condenar a nadie. Papá, no entendemos tu palabra. En ti nada nos falta. Yo empiezo a orar por esa, primero por el que me envió el mensaje porque me entiende. Y después por la persona que está en ese problema. Mi papá no te conoce. No saben que tenemos en Cristo. No saben que aquí lo tenemos todo el día a interceder por ellos. Y es la oración que todos tengamos ese entendimiento, todo lo tengo en Cristo. Ya no permitamos más que nuestra vida esté permeada por los afanes. ¿Cuántas veces y tan sencilla esa palabra? Por nada estéis afanosos. Pero le abrimos la puerta a los afanes, a las angustias. Pero es que, mire lo que está pasando allá en Ucrania. Mire lo que empezó a pasar en Estados Unidos. Mire lo que está pasando en Ecuador, en el Catatumbo. Ya empezamos a mirar las circunstancias. Es bueno interceder. El 5, estamos todavía en el Salmo 23. Prepara, mire tan hermoso. Digo, Señor, papá, ¿por qué no hemos entendido algo tan elemental? Prepara mesa delante de mí. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cuántas veces hemos renegado de que o no hay o no me gusta lo que tengo adelante? Y Él prepara mesa delante de mí. Dice, delante de mis angustiadores. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestro pensamiento en el angustiador? En el embargo, en el abogado, ¿cierto? Angustiadores. En ese diagnóstico del médico. Él prepara mesa delante de mis angustiadores. ¿En quién descanso yo? En Cristo. 6. Su bondad y misericordia. No es tan precioso. ¿Qué decía el Salmo? Su bondad y su misericordia, ¿qué? Me sigue todo el día de mi vida. La bondad y el amor me seguirán. ¿Y ahora qué pasa en Cristo? Me sigue todos los días de mi vida. La bondad y la misericordia están Está de mí. en Cristo. Están en Cristo. Están en mí. Les damos eso. Esto nos debe, como decía Rodríguez, cambiar mi manera de hablar. Porque mi manera de hablar, ¿de dónde viene? Del corazón. ¿Qué hay en mi corazón todavía? ¿A qué le estoy permitiendo todavía espacio en mi corazón? Tengo un corazón nuevo, tengo la plenitud de Cristo, pero le permito a la angustia, a los afanes, al dolor, empiezo a consentir el dolor. Es que mi dolor de cabeza, es que mi migraña, ahí la estoy consintiendo. Cada vez que viene un dolor, si en mí está Cristo y Cristo es sanidad, empecemos a practicarla. Lo que nos falta de pronto es ejercitarnos. Como decía Timoteo, ejercítense en la piedad. Ejercítense. Cada vez que venga una circunstancia, que venga una situación, nos ejercitamos en la piedad porque estamos en Cristo. Él mora en nosotros. Mire, un cristiano, ¿qué les habían dicho? ¿O qué nos habían dicho?
O más bien, como decía Jesús, habéis oído, ¿cierto?, que hay que pasar por un desierto. Si en el Antiguo está, ellos fueron llevados a un desierto. Pero yo os digo, yo estoy en ustedes. ¿Por cuál desierto tenemos que pasar? No tenemos que pasar para que Él esté en nosotros, ya está. Y si vamos a un desierto, vamos a tener provisión en el desierto. Pero no es que tengan que pasar por ahí. Las circunstancias en el mundo están. Y eso les compartía también en el grupo esta semana o la semana anterior. La manera diferente de la tribulación es cómo responde el mundo y cómo responde el Hijo. Ambos vamos a ser alcanzados, a ambos nos alcanzó el COVID, a creyentes y no creyentes. Pero para mí el COVID fue una bendición. Para muchos el COVID fue muerte, maldición. Para mí fue una bendición hermosa. Nos unió como familia, nos permitió compartir un tiempo tan maravilloso. Y siempre hubo provisión en la mesa. ¿Quién prepara la mesa? Mi Padre. Entonces, como, ¿por qué me angustio? Él lo hace, entonces nos alcanzan a ambos, pero es la manera. ¿Cómo responde el mundo? Y analicemos eso nosotros. ¿Cómo responde el mundo? Con afán, con preocupación. Otros se amargan. ¿Cuántos se amargaron? ¿Cuántas parejas se divorciaron en el COVID? Cuando les tocó convivir juntos. ¿Cómo responde el Hijo? Me levanto, papá, gracias. Gracias, papá, porque en ti lo tengo todo. Gracias, papá, porque tú preparas mesa delante de mí. Gracias, papá, porque en ti tengo sanidad. Gracias, papá, porque en ti tengo sanidad, tengo provisión, tengo sabiduría. ¿Qué necesito? Lo tengo. Y acuérdese, no es futuro. No es que Él proveerá. Es que Él ya proveyó. Tal vez algunos me dirán, sí, pero hermano, no tengo trabajo, como tú decías. Usted no lo estoy viendo. Usted no lo está viendo. Es que mi caminata no es por lo que ven mis ojos. Mi caminata es por fe. Papá, gracias por tu provisión. Yo no sé a dónde me va a llevar Él. Yo no sé si voy a tener un salario. Yo no sé si voy a tener una herencia. Yo no sé si van a venir cuervos y me van a traer alimento. Yo no sé, pero Él proveerá. ¿Pero en qué descanso yo? En Él. No son mis afanes ni mis angustias las que van a sanar a los hijos o le van a dar trabajos a los hijos. Eso es lo que hace desgastar a uno mismo. Cuando yo permito que eso se abra, cuando lo tengo todo. Es el ejemplo de ese, y eso fue real, ese mendigo que lo encontraron muerto, que había como un mes muerto en su habitación. Era un mendigo, muerto en su habitación y murió de hambre. Y cuando sacaron las cosas, el colchón lo tenía relleno de dinero. Pero murió de hambre. No quería gastar nada. Le tenía tanto temor a la miseria que no quería gastar, no quería gastar nada, era el temor. No quería gastar nada de lo que le daban. Murió de hambre. Así nos puede pasar a nosotros los hijos. Lo tenemos todo, pero podemos estar muriendo. Estábamos en Colosenses 1:26. Esto es hermoso, pero que queden ustedes ese palpitar, por lo menos eso es suficiente. Así me alcanza de pasar estas 3 horas. Colosenses 1:26, ya dijimos el misterio. Y el 27, ¿qué decía? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de Dios. Ahí está revelado el misterio. ¿Y quién lo quiso dar a conocer? Él. Si ve que es el mismo Dios, no somos nosotros. Ustedes no están aquí porque ustedes quieren recibir el misterio. Es porque Dios les ha querido revelar el misterio. Dice, y entre los gentiles, o sea, entre nosotros, pues como Él hablaba tanto a los que conocían la ley, aquí usted está hablando para los gentiles, que es nuestra esperanza de gloria.
esperanza de gloria. ¿Y de qué está hablando ahí? ¿Cuál es la esperanza de gloria? Mire, cuando Dios creó todo ahí en Génesis, todos lo sabemos o lo hemos leído o ahí está para que lo leamos. Cuando Él termina de hacer toda la creación, ¿qué dijo? Y todo es hecho bueno, en gran manera. En gran manera. ¿Y Adán y Eva qué necesitaban? Nada. ¿Tenían deudas? No. ¿Tenían enfermedades? ¿Tenían escasez? No les faltaba nada. Vivían en la gloria de Dios. Ese fue el plan de Dios. Es tan precioso. Él quería que el hombre viviera así, como Adán y Eva al principio. Pero cuando entró el pecado por el engaño, y ellos lo creyeron el engaño, y hay mucho engaño también, creyeron el engaño, ellos perdieron, ¿qué? La gloria. Y Él les dijo a ambos, a esa mujer que ayer la felicitaban tanto, ¿qué le dijo? Dios allí en el Edén. Ahora tu deseo será para tu marido. Y parirás tus hijos con dolor. ¿Qué le dijo al hombre? Trabajarás con el sudor de tu frente. Y la tierra te producirá espinos. ¿Cuántos hombres uno no ve que se esfuerzan y no salen las cosas? Una cosa aquí, no sale. Y la mujer se emprende algo y ¡pum! Sale. Pero entonces deja de cumplir también su gloria. ¿Cómo volvemos a la gloria de Dios? Por Cristo. Esa es mi esperanza. Cuando no lo tengo, ¿cuál es mi esperanza? En Cristo. Y ahora que lo tengo, es mi deleite. Es mi deleite. Es lo que Él ya ha provisto para mí y me lleva de nuevo a Génesis. Hoy, por medio de las situaciones en que estemos, tenemos la gloria de Dios y eso da paz y gozo en mi corazón. Y cuando yo tengo paz y gozo en mi corazón, ¿qué hago? Manifiesto el amor de Dios a este mundo. No tengo que esforzarme, hermano, es que toca cumplir la gran comisión, toca. ¿Cierto? Toca ir a evangelizar. Toca. Nos toca. Es el resultado de lo que yo tengo. Lo que yo tengo, yo lo anhelo compartir. Cuando eso que le toca, no hagan eso que toca. Lo que toca no es de adentro. Él pone en mí el querer, como el hacer, y yo realmente, ¿qué hago yo? Me rindo a Él, me rindo a su palabra. Sí, papá, yo me dejo guiar por ti, tu consejo es mejor que el mío. Simplemente me voy a dejar guiar. Todas las cartas de Pablo tienen este propósito. ¿Cuál? Revelar este misterio, Cristo en nosotros. ¿Cuántas veces Pablo dice, ya no vivo yo? ¿Quién viene? Cristo. Eso está en el 2.10. Vosotros estáis completos en Él. 2.10 es. Estamos en Colosenses, ¿no? Estamos completos, hermano. ¿Qué nos falta? Nada. ¿Sí ve el cumplimiento del Salmo? Estamos completos. Pero nos han hecho creer que nos falta algo. Es que a usted le falta orar más. Le falta ayunar más. Le falta, hermano, es que usted como que poco de ofrenda, poco de diezmo. Nosotros ofrendamos por amor, pero no porque toca. ¿Cuántas veces nos estuvieron condenados por eso? Como un pobre hombre que llegó una vez a la iglesia y dijo, pastor, estoy mal, necesito consejería, y lo llevó a la consejería y dijo, hermano, ¿cómo estás tu diezmo? Fue la primera pregunta. ¿Cómo estás tu diezmo? No, hermano, estoy en la inmunda. No tengo ni para el mercado. Casi que no vengo hoy porque no tenía para el bus. Entonces, ¿cómo va a diezmar? Por eso es que le va así de mal, porque usted está robando a Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y Cristo en nosotros. Que yo en Cristo soy generoso, sí. Ahora soy dador, alegre. ¿Vieron la diferencia? Porque es que todo lo tenemos en Cristo. Colosenses 3.10, creo que lo hemos conocido y le hemos dado vueltas también a ese Colosenses 3.10.
Vístanse del nuevo. Voy a leerlo en esta versión que me parece tan maravillosa. El cual se renueva mediante el conocimiento. Mire cómo nos renovamos. No es en mis esfuerzos. No es que yo estoy memorizando, estudiando. No, el cual se renueva mediante el conocimiento conforme a la imagen de Dios. ¿Qué me renueva a mí? El conocimiento del Hijo. Claro que sí, a través de las Escrituras es que yo lo estoy conociendo. Pero si estas Escrituras no se hacen vida en mí, solamente voy a tener religión. Se renuevan el conocimiento. Mire, cada vez que oremos, y fue todo el mes de febrero, iniciamos lo que quedaba de enero, seguimos en febrero y algo en marzo, todavía hablábamos de la oración. ¿Qué propósito tiene la oración? Que yo crezca en el conocimiento del Hijo. La oración no es para decir, Padre, dame, Señor, Padre, haz esto, haz aquello. La oración no es para eso. La oración es para que yo lo conozca. Podemos coger el mismo Salmo 23 en la oración. Papá, gracias, en ti lo tengo todo, nada me falta. Tú me pastoreas en delicados pastos, me llevas a agua mansa. O sea, lo puedo tomar, pero ¿qué está haciendo eso? Me está llevando al conocimiento de mi Padre. Papá, ya no voy a estar afanoso, porque es que todo está en ti y tú estás en mí. Y yo voy a manifestarte a ti, papá. La diferencia, Cristo está en nosotros. Entonces crecemos mediante el conocimiento, mire, conforme a la imagen de Dios. No es conforme al pastor tal, a la persona tal, no, conforme a la imagen de Dios. El misterio de su voluntad se manifiesta mediante Cristo Jesús. Y este misterio es de unir todas las cosas en Cristo. Todo lo que está arriba en los cielos y todo lo que está aquí abajo en la tierra está unido en Cristo. Que esto cambie nuestra manera de orar. No le pidamos más, Señor, dame. Como la persona que anhela a su pareja. Señor, dame una pareja. Después que la tiene, quiere zafarse otra vez. Sí, papá, gracias. Gracias, papá, por esa mujer virtuosa que tú has preparado para mí, porque sí lo hay. Gracias, papá. No voy a tomar la que yo vi, la que me obnubiló, sino la que Él tiene para mí. Lo externo pasa, lo externo se va desgastando, y lo vemos más ahora los que estamos ya en el 6º piso. Pasa lo externo, pasan esas fuerzas, pasa ese vigor. Yo caminaba por el 10º piso por una viga, ya no soy capaz. No tenía vértigo. Ahora el mismo te eso está muy alto. Antes uno se caía y se levantaba. Ahora nos tienen que levantar. Lo externo pasa, pero mi ser interior se fortalece. Día en Cristo a día. Yo soy columna. Para muchos. Muchos están esperando una palabra en mi boca de ánimo, de bendición, fortaleza, de sabiduría, y están en mí. Porque yo todo lo tengo en Cristo. Eso nos devuelve otra vez, cuando yo ya este pleno conocimiento o esta conciencia de que Él está en mí, toda la gloria se empieza a manifestar. Ya está en mí, pero yo la empiezo a manifestar. Eso es lo que de pronto nos hemos quedado cortos en manifestar la gloria que está en nosotros. Ya está. Ahora la manifestamos. Cristo en mí me llevó otra vez al plan de Dios como al principio. Todo es hecho bueno, en gran manera. No voy a luchar más sin conseguir algo. ¿Es qué hago? Me rindo a Él. Papá, todo está en ti. Mis hijos están en ti, papá. El trabajo, la provisión están en ti, papá. Tú me das
sabiduría, yo creo que debo estar siempre dispuesto a avanzar. Nunca nos quedemos quietos, porque todas estas añadiduras que Él ha provisto para nosotros las vamos adquiriendo en el andar. Andamos, no nos quedemos estancados porque ahí están. En mi andar las voy recibiendo. Pero si me quedo quieto, ¿qué pasa? Pues no las recibo. Me quedo quieto clamando, Señor. Haz esto, haz aquello. Dijo, tómalo, ahí está. Ahí está preparada la mesa. Gálatas 1, 15, 16. Vayamos allá, Gálatas 1, 15, 16. Pero, mire, y siempre Dios, no soy yo. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Desde el vientre de mi madre, y me llamó, me apartó. ¿Qué hicimos nosotros para tener a Cristo? Él me apartó y me llamó por su gracia. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo. Mire el propósito. Ese es el Evangelio. Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, tengo que tener una maestría en teología para poder enseñar. Él se revela. Toda esta palabra que está en mi corazón se revela en mi mente por pura gracia. Es revelación que Él da. Es que yo quiera tomarlo para que esa revelación venga. Ese es todo el plan de Dios, revelar a su Hijo en la iglesia. La iglesia somos todos. No es el edificio donde nos reunimos. No es como alguien decía, uy, una iglesia que hay tan grande, tan inmensa y tan hermosa. Esa no es la iglesia, ese es el lugar donde se reúne la iglesia. La iglesia somos nosotros, y donde vamos, en el parque, en el bus, en medio de la agitación de la movilidad, ahí está la iglesia. Sino que muchas veces no se ve. Dios revela a Cristo para que Dios se revele en Cristo para que esté en nosotros, para que more en nosotros. Somos morada, somos el templo del Espíritu Santo. Romanos 8:29 dice que nos predestinó para ser hechos hijos. Hijos, ¿conforme a quién? Conforme a la imagen de Dios. Eso es lo que nosotros hemos de empezar a mantener. No hemos porque es que volvemos otra vez, que es mi esfuerzo, ¿no? Es lo que nosotros vamos a manifestar cuando ya nos rendimos a Cristo. Papá, ya no voy a vivir conforme a mis deseos, conforme a mi carne, sino conforme al Espíritu. Pero es por gracia. Él va a poner en mí ese querer. Al que mentía, no es que se esfuerce en no mentir, sino que ya va a aborrecer la mentira. De su interior brota. Ya va a aborrecer, como nos comentaba Paola en su testimonio. Ya empezó a aborrecer la fiesta, la rumba, el cigarrillo. Porque si se proponen sus fuerzas, ahí estaría. A la iglesia, como decías, y a cantar las alabanzas. Entonces, Él nos predestinó, o sea, nos preparó, sí, desde antes, dice, de la creación del mundo. Ya no vamos a clamar o a orar, Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces escuchamos a Jesús haciendo eso? Nunca, ¿cierto? Jesús es nuestro modelo. ¿Cuántas veces Jesús le dijo al Padre, Padre, sana a Paola? Nunca le dijo. Dijo, Paola, sé sana. Porque es que toda la plenitud de Dios está en Jesús. Y Jesús está en nosotros. ¿Ve? De nuevo vamos a clamar lo mismo. Quiero decir, cuando estoy clamando así, ¿qué quiere decir? Que el misterio no ha sido revelado en nosotros. Y no nos vamos a condenar, hermano, no se vayan a condenar.
Si el misterio no ha sido revelado, diga, papá, gracias, porque tú me empiezas a posicionarse. Gracias, papá, tú me escogiste a mí desde antes de la creación del mundo, desde el vientre de mi madre me llamaste. Por tu gracia, papá, te agradé a ti, no por lo que hago. Por tu gracia te agradé, papá. Hoy, papá, dame ese entendimiento, esa conciencia para entender este misterio tan precioso que Cristo está en mí. Y cuando vayamos a evangelizar, yo no sé, a mí me han puesto ese nombre, hasta yo mismo me lo puse que evangelista, ¿no? Que yo no quería ser pastor sino evangelista porque ese nombre de pastor ha sido tan desgastado. Evangelista, pero no está evangelizando. No solamente es ir a contarles algo, es ir a mostrarles vida. Y cuando hablemos a otros, ojalá le estemos mostrando que eso que yo le estoy hablando es lo que yo vivo. Y así decía mi hermano cuando me pusieron de líder, háblele a todos los empresarios que ya no estén preocupados ni afanados en plena época de crisis económica. Que no estén afanados ni preocupados por dinero. Y le digo al pastor con sabiduría, le digo, pastor, no puedo. ¿Ya por qué? Ya está escrito. Y porque yo estoy preocupado. Y si yo estoy preocupado, ¿cómo le puedo decir que no me preocupe? No puedo. Eso no es palabra de vida. Pero cuando yo tengo a Cristo, vemos todos los ejemplos en la Biblia. Recuerda la barca cuando él iba en la tormenta. Cuando los discípulos, ahí los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Los discípulos ahí son el mundo. ¿Qué hicieron ellos? Y eran pescadores experimentados. Mira, un pescador experimentado ha pasado por muchas tormentas. O sea, un pescador experimentado no le teme a las tormentas, las conoce. Sabe cómo pasar el barco, el navío, lo que sea. Pero ahí no pudieron. La tormenta era tan fuerte que no fueron capaces. Y entró en ellos ¿qué? Temor, angustia. Necesitamos aquí más manos y aquel durmiendo. Necesitamos que venga y nos ayude. Las velas, no estaba en un velero, pero las velas como que en ese tiempo ahora requerían fuerza en los lazos para poder dar la dirección a donde uno quería que el barco no se fuera de costado. Venga y nos ayuda a hacer fuerza. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacemos nosotros en medio de las tormentas? asustarnos. ¿Sí? Que este misterio se revele en nosotros. El mismo misterio que estaba en Cristo, que ahora está en nosotros, que se revele. Para que yo pueda dormir en medio de las tormentas. Y levantarme. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Señor, calma la tormenta. No. La calmó solo, le ordenó a la tormenta que se calmara. Vientos, Cálmese. cesar. ¿Vamos a seguir? Amén. ¿Le podemos hablar a la tormenta? ¿Le podemos hablar a las circunstancias? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Se hizo una grande bonanza. Y ellos miraron, uy, ¿quién es este? Mire la falta de conocimiento, le dijo. ¿Cierto? ¿Quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que cambia las circunstancias. ¿Quién es este que puede tener paz en medio de todos los problemas que estamos viendo? ¿Quién es este? Que mire cómo está su hijo. A los que me preguntaron eso. Mire cómo está su hijo allá en la UCI. Y puede tener paz. Y puede tener fe. Y puede tener confianza. ¿Quién es este? Sí, hermano, que la palabra cobra vida. Cuando nosotros nos rendimos. Cuando no es mi conocimiento, cuando no es mis fuerzas, de rendirnos a la palabra. Estaba un poquito tarde, no sé si seguimos paramos. Mire, cuando uno prepara un tema está parecido. Esas lágrimas que a veces salen, es que mi nieto se está leyendo. Papá, gracias, tenemos tanto, papá. Tenemos tanto. Y como decía Gloria, y nosotros
Afanados y preocupados por pequeñeces. Como decía Pablo, está leve. Podemos decir eso confiadamente. Está leve. ¿Cuál sea el problema? Cuando yo recibía 25 embargos, está leve. Pero no es que pasará y pasó. Si lo que uno no lo ve en ese momento. Que mi hijo, que el médico dice que. Primero, ni siquiera son mis hijos. Él me los puso para que yo les enseñe. Pero son de Él. Pero nos apropiamos. Yo todo lo tengo es en Cristo. Papá, tú harás. Y tú eres sanidad, papá. Y declaro tu palabra sobre el hijo. Y declaro palabras para ese médico que no cree, porque hay una incredulidad en la cantidad. Hay médicos creyentes. Sí. Pero la gran mayoría, pues la academia les enseña eso. Igual que los psicólogos. Para los psicólogos no hay Dios. Ellos estudian hasta el alma, hasta la parte emocional, de ahí no pasa. Ellos no trascienden al espíritu, no lo conocen y le enseñan que no crean. Pero hay psicólogos creyentes que han avanzado más. Pero entonces, todo se trata de en qué estoy yo descansando. ¿Cuál es mi oración? Cuando Pablo decía, y eso también lo compartimos ahorita porque ese fue el tema, ¿quién es mi Señor? El tema del miércoles, ¿no? ¿Quién es mi Señor? Pues la verdad del Señor es que en el Antiguo Testamento no hablan de Dios como Padre, sino de Dios como Señor. Cuando viene Cristo, cambia. Ya no es Señor mi Padre, pero Pablo le seguía hablando a ellos del Señor para que ellos entendieran que el Señor es Cristo, que el Señor es el Mesías, que el Señor es Jesús, y ahora Jesús es mi Señor, les decía Pablo, porque Pablo venía de la ley. Él es mi Señor, ese Señor que ustedes anhelan conocer es Cristo. Por eso es que se usó esa palabra, mi Señor, para él darle convencimiento que hoy muchos judíos no creen. Yo ya no pido paciencia. ¿Cuántas veces hemos pedido paciencia? ¿Cierto? Yo lo hice muchas veces. ¿Cuántas veces hemos pedido mansedumbre, Señor? Dame mansedumbre, yo no quiero contestar así, papá. ¿Cuántas veces hemos pedido humildad? ¿Qué pasa con esa oración? Cuando escuchemos a alguien orando así, o nosotros mismos, no se ha revelado el misterio. Porque en mí, eso también está en Colosenses 3:12. Yo me he visto, dice, vístanse de paciencia y humildad. Vístanse, porque Él mora en nosotros. O sea, eso ya está en mí. Pero yo no lo estoy manifestando. Mire la diferencia. Está en mí, pero no estoy manifestando la paciencia. Entonces, ¿qué falta? Que se revele el misterio. Que Cristo está en mí. Papá, en mí está la paciencia. En mí está la humildad. Habéis oído que para aprender humildad tienes que ser muy pisoteado. Eso me enseñaron. Pisoteado, para que estés en el batapete, para que aprendas a ser humilde. ¿Y qué dice la palabra? La paciencia está en mí. Yo me he visto, me lo creo, la propia, papá, gracias. Tú te revelas en mi corazón. Yo soy la paciencia. Soy humildad. Soy paz. Esa es mi esencia. Y es la que yo empiezo a manifestar. Teniendo mi conciencia en plenitud de que Él está en mí. En Cristo todas las promesas son sí. En Cristo. Recuerde que en el antiguo era algo por alcanzar. Mano, pórtese bien, haga esto, haga aquello, cumpla los mandamientos y verá que Dios lo bendice. Ese era el principio del Antiguo Testamento. En cambio en Cristo, ¿cómo es? Sí y amén. Sí y amén. ¿Nos da descanso la palabra? Dios no nos da algo. O sea, ¿cuántas veces hemos perseguido y hemos hasta llamado, pensamos que las bendiciones es la casa, el carro, la provisión, el trabajo, el cheque, la cuenta, ¿cierto? Pensamos que eso es bendición. Y también en Cristo lo aclaró, en el Antiguo Testamento eso eran bendiciones. En Cristo
Las bendiciones ya están dadas. Toda la bendición espiritual ha sido recibida en Cristo. En Cristo tenemos toda bendición espiritual. Y si Cristo está en nosotros, ¿qué nos falta? Nada. Toda añadidura también la tenemos. Entonces, Dios no nos da algo. No le sigamos pidiendo cosas a Dios, porque Él nos da algo. ¿Qué nos dio Dios? Según lo que hemos estudiado hoy. ¿Qué nos dio Dios? A su Hijo. Y si tenemos al Hijo, que cambie eso nuestra manera de orar. No sigamos pidiendo algo. Si el Hijo no se ha revelado, porque ya lo tenemos. Dice que tenemos que verlo al Hijo porque ya está. Ya nacimos de nuevo, somos sellados con el Espíritu Santo. Simplemente ahora empieza a revelar lo que está en usted, pero hasta que yo tenga conciencia de que Él está en mí, de que, como hemos compartido varias veces, que cuando yo bajo caminando por aquí, ¿quién va caminando ahí? Cristo. Cristo. Cuando llego a mi casa, ¿quién llegó? Cristo. Que no sea como que llegó a casa, ya llegó semana cansada. Si hubiera quedado por allá trabajando extra, mejor. Que yo llegue a mi casa y empieza la cantaleta. Si no está Cristo esperándome en casa, porque está en nosotros, somos ese puerto. Que digamos aquí, ya llegó mi hermanita, que no me la aguanto, ni la manera de hablar y esa manera de vestir que no me la aguanto. No, estamos en Cristo. Ya acuérdense, el amor cubre todo. Ni siquiera vamos a ver los defectos. Habrán, pero ya mi énfasis no está puesto. ¿Por qué? Porque mi mente está en Cristo. En Cristo. Yo creo que ahora sí vamos a orar más bien porque de pronto seguimos en la segunda parte, pero que esta palabra, lo más importante no es lo que yo les diga. Lo más importante, hermano, es lo que ustedes se mueve en su corazón, lo que ustedes toman para que lo empiecen a vivir, no lo que les estemos diciendo. Padre, te damos gracias, Dios, por esta obra tan preciosa, por esa buena noticia, papá. El Evangelio no es más, papá, lo hemos comprado.